Bueno, para continuar con nuestro programa, vamos a invitar al señor presidente de la Comisión Nacional de Valores, que lo vi por abajo, acá está, lo tengo más cerca de lo que pensaba. Muchas gracias por la visita. Vamos a darle la bienvenida que merece. Ya es un clásico entre nosotros. Y también al vicepresidente del Banco Central, don Vladimir Bernik, que también es un clásico en el instituto desde hace ya décadas, diría yo. Y bueno, sin más, le vamos a pedir, dado que lo monetario puede condicionar todo lo demás, y tanto lo monetario y cambiario es un tema de agenda muy importante, le vamos a pedir a Vladimir, si es tan amable, de darnos sus pensamientos y sus ideas sobre el futuro nuestro, desde ya agradeciéndole la presencia. Toma, acá tenés, Vladimir. Noelia tiene una presentación. ¿Está fantástico. bien? Ok. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Esta mañana pensaba que podría ser un buen tema hablar sobre las tendencias favorables que observamos en el mercado argentino y de los fundamentales del programa económico a los cuales nosotros pensamos que están respondiendo. Al hacerlo voy a remarcar un concepto del ministro Caputo. Él en algún momento ha hecho algunas declaraciones con respecto al hecho de que la evolución de la prima de riesgo país de Argentina es hoy, a diferencia de lo que normalmente se considera, un indicador rezagado. Esto no representa una percepción de que hay ineficiencias en el mercado, sino la causa es simplemente el vacío de credibilidad fruto de fracasos pasados en los cuales nos vemos obligados a implementar el programa. La demostración con hechos, con logros en estos 11 meses, con fundamentos propios argentinos, es lo que está llevando al mercado a descontar lo logrado en la fase 1 y la fase 2 del programa de estabilización. En la medida que esos logros nos devuelven credibilidad, el riesgo país irá convirtiéndose en un indicador líder, es decir, descontando una mayor probabilidad de éxito para lo que resta, la fase 3 del programa de estabilización. Eso incluye el acceso del gobierno al mercado internacional para refinanciar la deuda y el levantamiento del cepo. En la presentación, mi intención es repasar estos fundamentos fiscales, cambiarios, monetarios, bancarios, macroeconómicos y políticos que nosotros estamos viendo que llevan al mercado a revalorizar el programa. Por primera vez es un programa que ataca la causa raíz de la inflación y el estancamiento crónico que han derivado en las crisis recurrentes y agudas que hemos tenido. Una muestra quizás interesante del momento actual en términos de cuán importante es esa credibilidad, y cuando la ganemos el mercado sí pasará a tener un descuento del futuro mucho más franco y abarcativo que hoy, es la observación que recientemente en el Banco Central tomamos la decisión de bajar la tasa de política monetaria y el mercado ralió a partir de ese evento. O sea, los break-even de inflación, la inflación implícita, bajó entre el 2 y menos aún por ciento según los plazos, y los futuros de tipo de cambio también se apretaron
a niveles similares al crawl cambiario que hoy es parte integral e importante de nuestro programa. Fíjense el contraste de esta situación con Brasil, donde debido al aumento de la incertidumbre fiscal, el Banco Central se vio obligado a subir la tasa y en vez de que el mercado responda positivamente a esa suba de tasa, esa suba aceleró los miedos. Eso obligó al Banco Central a continuar señalando un endurecimiento monetario. Entonces, la credibilidad es importantísima y por eso nosotros lo que hemos visto del recorrido de mercados creemos que al no tener credibilidad los hechos de la fase 1 y 2 son los que están priceados en el mercado y lo que viene hacia adelante, que en parte es la consecuencia de la convergencia en la fase 1 y 2 a los objetivos, todavía está pendiente de pricearse. En los mercados financieros, creo que lo que más se destaca de este último mes, yo creo que la última vez que nos juntamos fue en septiembre en Mendoza y desde entonces quizás es un buen momento para comparar dónde estábamos y dónde estamos. Allí ustedes ven que los bonos del Tesoro subieron en la tasa de 10 años, en términos del dólar se fortaleció, la soja fue volátil, en algún momento estaba un poco abajo, ahora puntualmente está un poquito arriba, pero el real de Brasil también se depreció, es decir, lo que uno vio desde que charlamos sobre las perspectivas la última vez es que lejos de alinearse estrellas o lejos de haber vientos de cola, el programa económico enfrentó en los últimos tiempos una situación de incertidumbre que no fue propicia para lo que hemos visto en nuestro mercado local. Por el contrario, nosotros vimos un colapso del riesgo país de niveles por arriba de 1.400 a 850, tasas del ECAP que pasaron de 57% a menos de 40%, inflación implícita que se alinea con el crawl, con lo que nosotros llamamos la inflación inercial. En un momento ese crawl fue un ancla, hoy a medida que las expectativas inflacionarias convergen hacia él, actúa más como un factor de inercia. También la brecha cayó fuertemente de niveles arriba del 30% a niveles más cercanos al 10%. El Banco Central, que no estaba comprando reservas, compró casi 2.000 millones de dólares desde entonces, y el índice de confianza en el gobierno subió la nada despreciable cifra de 12% mes a mes. Entonces, cuando uno contrasta lo que sucede afuera con lo que está pasando domésticamente, no hay duda que lo que el mercado está haciendo es un catch-up, digamos, de los resultados del programa económico de la fase 1 y 2. Y ese indicador rezagado está acercándose a lo que es el presente concreto de este programa. ¿Cuáles son esos fundamentos que ameritan esta recorrida del mercado? Por el lado fiscal, tenemos un déficit cero que se ha vuelto más creíble, tenemos un stock de deuda que es moderada cuando uno lo analiza comparado con otros países emergentes y empezamos a ver también el factor de crecimiento económico. Si uno pone estas variables dentro de una ecuación de sostenibilidad de deuda, lo que termina viendo eventualmente es una caída en la deuda del PBI, algo que no ha sucedido en Argentina sin reestructuraciones, sin licuaciones, sin reperfilamientos. Y que en esta ocasión estamos intentando lograrlo a través de un proceso ortodoxo, sin rompimiento de contratos, sin licuación y sin ningún tipo de reperfilamiento. Bueno, acá la credibilidad se ha visto fortalecida. Creo que es importante reconocer que a veces los desafíos preocupan al principio, pero una vez superados, en realidad refuerzan la percepción. En particular, me refiero a la autoridad del presidente frente a un Congreso que ha dado demostraciones de resistir los cambios, de resistir la solución que necesitamos para bajar la inflación, que es lograr y sostener el déficit cero por muchos años. Con los vetos presidenciales
creo que el mercado se ha dado cuenta que no solo el presidente tiene convicción, no solo tiene transparencia, porque este camino lo anunció durante la campaña, no después de la campaña, como la mayoría de los políticos, sino también tiene capacidad de ejecución, aún en ambientes hostiles. Entonces, esto es una gran mejora, creo yo. Al principio del año, la mejora fue mostrar que se podía, cuando todos decían que no se podía, tener un superávit fiscal. Ahora la cuestión de sostenibilidad se vuelve más clara. También en este contexto lo que vemos es que si bien la deuda bruta heredada está en orden de casi 95% del PBI, cuando uno le quita los elementos de esa deuda que no generan riesgo de refinanciamiento, es decir, las tenencias en el sector público, la deuda está en el orden de 55% del PBI, y cuando uno a su vez le quita que el Tesoro ha emitido deuda que no ha gastado los pesos que recibió en el mercado local, sino que está generando un inventario de liquidez para darle tiempo a los bancos a buscarles mejor uso en el sector privado de esa liquidez, tenés otros 5 puntos prácticamente de activos líquidos y la deuda neta está más cerca del 50%. ¿Por qué esto es importante? Porque, digamos, cuando uno mira los análisis de sostenibilidad de deuda, y vamos a ver que el acceso al mercado con estos niveles de stock inicial de deuda que hay que refinanciar y agregándole recuperación económica muestra muy rápidamente una senda decreciente. Esto yo creo que no está apreciado en el mercado, no está apreciado porque apreciar la sostenibilidad del déficit fiscal recién la estamos apreciando, también tomar cuenta de las perspectivas del año que viene para poder acceder al mercado. Y lo que vamos a ver más adelante es que hay evidencias de recuperación económica que son recientes, que son dispares a lo largo de sectores, pero que hasta hace poco muchos no estaban confiados que se podían dar. Con estos elementos ya en una perspectiva mucho más cierta, lo que vamos a ver en términos de la sostenibilidad de deuda va a ser algo que no hemos visto en el pasado argentino. Los fundamentos del mercado cambiario también es algo que ha tomado nota el mercado. Nosotros en este año enfrentamos muchas preocupaciones del sector privado sobre si se podía aumentar reservas. Había un reconocimiento que habíamos heredado un nivel de reservas netas negativo como nunca en la historia. Ni en la época de la hiperinflación del 89 el balance del Banco Central estaba tan reventado por el lado de pasivos y activos, inhabilitado para cumplir su rol. Y en ese momento, evidentemente, por la incertidumbre, la dinámica de reservas estaba explicada por la cuenta corriente. Y había mucho énfasis en cómo el tipo de cambio real podía generar ese superávit necesario para empezar a reconstruir el balance del Banco Central. Nosotros, reconociendo ese desafío, hicimos un ajuste cambiario fuerte, algunos decían que era demasiado fuerte, y luego le dimos certidumbre al panorama cambiario, estableciendo un crawl. Nosotros creo que en este punto de la coyuntura es importante ver lo que está pasando justamente en el mercado de capitales, porque el mercado de capitales lo que está demostrando es que terminando este año y entrando en el año que viene, no es la cuenta capital el determinante de las reservas. Lo que va a seguir ayudando al Banco Central a capitalizarse es la incorporación de flujos de cuenta capital. Nosotros tenemos dos fuerzas muy fuertes. Primero, el financiamiento empresarial, que estamos viendo, los balances de las empresas no tienen mucha deuda, tienen capacidad, si hay proyectos, si hay rentabilidad, y esa rentabilidad está determinada por las reformas microeconómicas que se están haciendo a la par de la estabilización macro. Lo que vamos a ver es lo que ya estamos viendo en el mercado de capitales. Las barras muestran que en términos de levantamiento de financiamiento equivalente en dólares, el 2024 es un año que superó no solo el periodo de estancamiento del mercado bajo la administración anterior, sino el mejor momento de la administración Macri. Esto está sucediendo antes de finalizar el primer año de este plan de estabilización. ¿Por qué está pasando eso? Bueno, además de la perspectiva que tienen las empresas de buscar y poder hacerlo a costo financiero bajo,
financiamiento y llevar a cabo las inversiones, tenemos un factor que a nivel de mercado es de los factores más importantes que los inversores exigen, que es que los argentinos apuesten sus propios patrimonios en la recuperación del país. Hemos recién pasado por un blanqueo que superó en 3 veces el blanqueo en términos de efectivo que volvió al sistema de la era Macri, y en el tiempo récord hemos visto que los depósitos en dólares superaron también el mejor momento de ese plan de estabilización. Entonces, en un contexto aún de controles de capital, donde muchos pensaban que si no se levantan los controles de capital no va a volver a entrar los fondos, no se va a crecer, lejos de ese mito conceptual que no tenía base fundamental, estamos viendo que los argentinos están apostando. Y para un inversor extranjero no hay mejor noticia que eso, junto con otra noticia que también está reflejada en la presentación al final, que es el apoyo popular al proceso de reformas. Esos 2 factores muestran que la sociedad argentina está invertida en el esfuerzo que está haciendo y ve con buenos ojos ese esfuerzo y ese camino a recorrer por los beneficios futuros que anticipa. Nosotros vemos que el efectivo en bancos hoy está en niveles récord por ese blanqueo, pero si uno toma en cuenta, por ejemplo, lo que sucedió con el blanqueo anterior, que ve el pico y luego que los bancos trasladan esos dólares al Banco Central, lo que también hay que tener en cuenta que no solo le da liquidez para remonetizar en dólares a la economía, sino que va a ser una fuente muy importante de recuperación de liquidez en las reservas del Banco Central. Si uno, por ejemplo, asume que los bancos se quedan con 10% de los depósitos en dólares, por ejemplo, en la era en la cual se hizo el blanqueo anterior en el 2016 y 2017, los bancos se sentían cómodos con un 5% del efectivo en sucursales. Hoy estamos en niveles del 40%. Si eso baja a un 10%, las reservas brutas deberían aumentar en 10.000 millones de dólares. Eso puede suceder en un plazo de algunos meses y en la medida que los bancos en su logística y en el planeamiento financiero de sus clientes ven que les conviene más tener esas reservas en el Banco Central que sentadas en las sucursales. Así que hay un fuerte impulso a venir en las reservas que no ha sido del todo valorizado y que a medida que lo sea creemos que va a ayudar a que el riesgo país baje. Nosotros también en lo monetario estamos viendo una remonetización muy saludable. El crédito privado está creciendo. Vemos una de nuestras grandes preocupaciones, que era que colapsara la demanda de dinero, como vimos que estaba sucediendo. La base monetaria llegó a un mínimo de 2,5% del PBI. Cuando empezó a crecer hubo muchas alarmas y preocupaciones de algunos observadores que todavía no habían hecho el clic. No habían hecho el clic de que si seguía una tendencia de desmonetización, la economía iba a colapsar, que era saludable que en un contexto de baja de inflación los saldos reales, que la demanda de dinero crezca. Era una señal de confianza y no de excesos monetarios o monetary overhang. Entonces, nosotros festejamos y fíjense que después de un impulso inicial se ha moderado ese ritmo, pero sigue habiendo espacio para crecer. Nosotros fijamos la base monetaria amplia, ahí lo ven en el gráfico de la izquierda, y ese límite que nos pusimos es la capacidad que va a tener la base monetaria de seguir incorporando liquidez y aumentando el multiplicador bancario para que la economía tenga el crédito que necesita para recuperarse. En términos del Tesoro, vemos que hay un esfuerzo hecho manteniendo, emitiendo LECAPs y LEFIs para que en este momento no se licúen esos pesos y darle tiempo a los bancos que puedan conocer los proyectos de sus clientes, que puedan ver las condiciones de préstamo, pactar una tasa de interés de equilibrio y empezar a producir el famoso efecto de crowding in, algo que no hemos visto en Argentina, sino todo lo contrario, el crowding out por un Estado que cada vez era más grande. Entonces, acá el gobierno está activamente
trabajando para facilitar que el sector bancario en esta transición tan difícil pueda estar al servicio del sector privado. Estamos viendo el crédito crecer, de vuelta, al igual que la base monetaria, inicialmente creció con variaciones en 2 dígitos. Últimamente vemos una moderación y nosotros seguimos muy de cerca las variables monetarias para pensar en la trayectoria de inflación, en la estabilidad del mercado monetario y cómo responder con nuestros instrumentos de política económica. Estamos viendo un proceso muy bueno. El gráfico de la derecha de ustedes, lo que ven es el ratio de préstamos a depósitos. Hay 2 tendencias muy claras en pesos. Estamos yendo en camino a también una de las anticipos que dimos cuando arrancamos este programa de estabilización, que es que un objetivo era que los pesos sean escasos. Sabíamos que partíamos con una condición de abundancia de pesos y faltante de dólares dentro del sistema, y lo que está dándose ahora en la dinámica de normalización es que los créditos crecen más rápido que los depósitos, y el peso en este contexto es una moneda más valorada, no menos valorada, a medida que la liquidez se vaya achicando. En dólares estamos viendo un proceso que arrancó con un aumento fuerte en los préstamos, pero con el blanqueo, la suba de depósitos, se redujo. La transición de este régimen es algo en lo cual trabajamos mucho y todos los días. Nosotros no demoramos el levantamiento del cepo por preocupación, por falta de convicción, sino porque hay mucha tarea para hacer dentro del mercado doméstico para que esté preparado a la hora de que se incorpore la volatilidad cambiaria en la ecuación de tasas de interés y de demanda de portafolios locales. La transición de este régimen no es fácil, implica un reordenamiento normativo, jurídico, en una secuencia particular que mantenga las expectativas de baja de inflación en todo el proceso, y la cañería financiera doméstica, sin distorsiones y con incentivos sanos, es algo que no se hace instantáneamente. Es decir, este tiempo en el cual vamos gradualmente levantando restricciones del cepo, estamos usando ese tiempo para generar un sistema bancario financiero muy robusto. Estamos nominalizando la deuda del gobierno, estamos dándole instrumentos. Ahora lanzamos una BADLAR de 1.000 millones de pesos como referencia para tasa flotante, para que los bancos tengan todos los instrumentos para que el sector privado pueda expresar sus expectativas en términos de tasa flotante, fija, dólar link e indexada. De esa manera va a ser más fácil tomar decisiones. Cuando arrancamos este programa no había un portafolio para alocar riesgo y facilitar la toma de decisiones. Estos progresos son claves. No se puede pretender que un mercado de cambio funcione bien si la contracara de ese mercado, que es el mercado de tasas, está incompleto y funciona mal. También hemos usado este tiempo de manera inteligente para eliminar contingencias monetarias, los bits y los puts, que eran extraordinarias. También se está reconstituyendo el respaldo adecuado de los depósitos. Esto es clave, hacerlo antes de entusiasmarse con levantar las restricciones cambiarias. ¿Por qué? Porque bajo el régimen anterior, aunque muchos observadores no lo tenían presente, la administración llevó a que el respaldo de los depositantes en pesos pase a ser títulos públicos, es decir, no respaldados genuinamente por pesos como es un sistema bancario normal. Por ende, es difícil pensar que un sistema cambiario normal puede introducirse dentro de un sistema bancario no normal. Entonces, nuestro trabajo y esfuerzo, como ven ahí en el gráfico, la vuelta en U del respaldo de los depósitos por efectivo, le va a dar al sistema bancario una menor incertidumbre en términos de la demanda de dinero, demanda de depósitos que pueda haber cuando se introduzca mayor flexibilidad cambiaria. Sin ese respaldo podría generarse una situación que hoy nadie tiene presente, pero que nosotros desde el Banco Central tenemos que anticipar y evitar. Por eso el tiempo que estamos usando para hacer esta tarea, con perfil bajo y quizás fuera del radar, es sumamente importante para asegurar el éxito del levantamiento de las restricciones cambiarias.
También hemos eliminado distorsión en la tasa monetaria y el proceso que ha acompañado de equilibrio en el mercado monetario doméstico, es decir, la convergencia a tasas reales positivas, se ha producido sin sobresalto. Fíjense las magnitudes de ese repricing de mercado. Nosotros, si hubiéramos agregado a ese proceso de descubrimiento de precios en términos del crédito doméstico, en términos del tesoro, del sector privado, le agregamos la incertidumbre, la volatilidad o flexibilidad cambiaria, la posibilidad de hoy tener un panorama para las instituciones financieras de cuánto vale la liquidez doméstica y cierta track record de estabilidad en el pricing de eso, en vez de valores extremos, es de enorme importancia para que el agregado de otras volatilidades como la cambiaria no produzcan descolocaciones de tasa de interés. Así que a nosotros nos da mucha satisfacción ver que esto se ha producido también en un contexto donde todas las instituciones financieras han podido reacomodar sus portafolios sin inconvenientes y donde hoy ya hay mejor entendimiento de cuál es el grado de variabilidad que los contratos financieros domésticos pueden tener. Las tasas de interés del mercado han ido convergiendo a la tasa de política monetaria. Esto normalmente se llama una mejora en los mecanismos de circulación y administración de liquidez. Tanto desde el punto de vista del Banco Central agregamos una ventana activa de pases porque a veces los bancos pueden tener títulos y necesitan liquidez y en este proceso de ir mejorando y eficientizando su capacidad de manejo de caja bajo condiciones totalmente distintas de las del año pasado, se le pueden dar desfasajes, pero en un sistema estructuralmente líquido el Banco Central tiene que tener instrumentos para poder permitir que bancos que tienen exceso de liquidez, tanto en cauciones donde liberamos la operatoria de los bancos, como en el mercado de call, que está disminuido por el hecho de que se le aplica ingresos brutos, una distorsión que ya no está bajo nuestra capacidad de quitar, sino que está bajo la capacidad de las provincias de quitar, una distorsión enorme que ya vamos a ver que genera un costo argentino escondido que cuando lo ves no lo podés creer. Pero en definitiva esta circulación de liquidez a través de instrumentos del Banco Central, a través de desregulación para que operen entre sí las entidades como en un mercado normal, está permitiendo que la tasa de interés tenga un rol crecientemente importante en el equilibrio monetario. En una economía dolarizada tenemos que reconocer que el mercado cambiario provee un mecanismo confiable y también eficiente, si es usado correctamente, para la esterilización y la remonetización, y que lo seguirá haciendo. Nosotros en julio empezamos a esterilizar con dólares y la brecha cambiaria cayó, es decir, quitamos pesos del mercado y ese excedente dejó de presionar en la brecha cambiaria. También los futuros de dólar fueron cayendo a niveles cercanos al crawl, mostrando credibilidad en la política cambiaria. Esto es importante entender que lo hicimos porque estábamos convencidos de que los fundamentals estaban. La intervención cambiaria o de tasas de interés es poco conducente cuando los fundamentals no están, es decir, en ese caso se financia un desequilibrio macroeconómico. En este caso, con equilibrio macroeconómico, nosotros estábamos muy confiados de que solo requeríamos un poco de tiempo para que el resultado final se vea reconocido por el mercado y que iba a ser exitosa ese uso del instrumento cambiario. No solo fue eficiente, sino para anclar expectativas, sino que además no ha implicado un costo de reservas. Fíjense ustedes en el gráfico de la derecha, se han usado algo más de 600 millones de dólares para intervenir y se ha comprado más de 2.000 millones de dólares al mismo tiempo. Es decir, es mentira que la intervención está destinada a fracasar o a vaciar las reservas. Si es una intervención inteligente, basada en fundamentos, puede justamente dar vuelta a expectativas, a generar una convergencia entre el mercado y los fundamentals y luego facilitar la continuidad de una senda de anclaje de expectativas y mejora, en este caso, de la liquidez en el Banco Central.
Siempre hay tareas pendientes, les mencioné al pasar el tema de los ingresos brutos. Esto es algo que los concierne a ustedes y debería motivarlos para visibilizar el problema. Cuando se habla de que Argentina es cara, de que es cara en dólares, no es por casualidad, no es por la política cambiaria. Argentina ha aprobado todas las políticas cambiarias y monetarias posibles. Lo que ha pasado en el interín es que se ha aumentado el tamaño del Estado, se han aumentado los impuestos y se han aumentado las regulaciones. A nivel provincial, fíjense ustedes que el sector financiero es el más castigado por ingresos brutos, pero el consumidor, el usuario del sistema financiero probablemente no lo ve, porque estos son cargos ocultos, son cargos que llevan a bajar la tasa de interés al depositante, subirla al tomador de crédito. Es un costo que duplica el nivel de ingresos brutos de otros sectores que le siguen, como comercio, hoteles, actividades inmobiliarias, etcétera. Es decir, 8% no solo es un costo escondido, sino que es un costo desmedido, y creo que un objetivo importante para seguir progresando es que las provincias se sumen al esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional para quitarle estas distorsiones al sistema y que el costo de crédito al sector privado baje, y que la retribución a los tenedores de pesos y los depositantes pueda subir, y que eso sea armonioso con un sistema bancario que genera ganancias sin tener que estar desviando recursos de este tipo impositivos. Terminando la presentación, me parece importante también hablar de los fundamentos macro, porque creo que, como decíamos al principio del programa, era muy difícil para nosotros comunicar en un contexto de un mercado que quería ver para creer, donde no había credibilidad, pero a medida que los hechos se van dando, se va reconstruyendo esa credibilidad. Nosotros no solo hemos visto una caída de inflación, hoy se anuncia la inflación del INDEC, y en un tren que hemos visto de datos mensuales en los últimos meses, se ha quebrado ese miedo, afirmación sin fundamento de que había pisos imaginarios de inercia inflacionaria. Esos pisos no existieron, no estaban en 10, no estaban en 8, no estaban en 6, no estaban en 4 y no están en 3. Entonces, creo que este proceso ayuda también a tomar cuenta de que salimos de un régimen económico que nos vivía inculcando miedo de lo que podía pasar mal. Eso, básicamente, en términos matemáticos, es mirar la curva de Gauss, pero solo a la izquierda. En un proceso de manejo de riesgos, como tienen que hacer ustedes, en un contexto donde hay escenarios positivos que aparecen, además de negativos, es importante poder exigirle a los analistas, a los consultores, a quienes los ayudan a tomar decisiones, a entender que no solo hay un riesgo de perder capital, como fue en los últimos años, para el cual hay que ser averso al riesgo, sino que hay un riesgo de perderse oportunidades. Las oportunidades perdidas, con una trayectoria de fundamentals de este tipo, son enormes. Entonces, queremos que finalmente, con hechos, no con palabras, ese cambio de toma de decisión se va a ir dando en base a esta inflación que baja. Fíjense ustedes que el mercado hoy descuenta una inflación de break-even por debajo para el año que viene del 2% del Kroll hoy. Es decir, no hay inflación en Argentina neteado de la inercia que produce el régimen cambiario actual. La recesión también es un tema que nos preocupaba mucho y preocupaba a los inversores. Esta es la recesión más larga desde las últimas 4 décadas. No sé si miraron los números, pero sacando el plan Platita, que generó un salto en la actividad, nosotros hemos pasado más de 22 meses en una caída o estancamiento. Entonces, la noticia también que ayuda a tranquilizar los ánimos y empezar a ver todo el escenario, tanto positivos como negativos posibles, es que estamos también dejando atrás esa recesión. El presidente lo mencionó, la recesión terminó y nosotros, con las métricas que estamos usando en el Banco Central, ya habíamos adelantado, lo habíamos hecho en otras conferencias como la de Mendoza, que el ciclo estaba en un punto de inflexión. Obviamente hay dispersión a lo largo de distintos sectores,
pero nuestro indicador líder, la línea azul en el gráfico de la derecha de ustedes, sigue subiendo, es decir, no ha pegado la vuelta como normalmente sucede. Ese serrucho que ustedes ven marca que muchos de los arranques económicos que hemos visto en el pasado han sido frustrados muy rápidamente. Nosotros estamos viendo un proceso de recuperación que con el tiempo se va a unificar, pero que claramente los datos que se ven ya corroboran que empezamos una fase de crecimiento. Los salarios privados registrados han recuperado su nivel, digamos, de fin del año pasado. Estamos viendo un empleo privado registrado que por primer mes crece. Esto normalmente no sucede cuando una economía tiene un ciclo fuerte de suba o de baja. El empleo suele ser un rezago. En este caso estamos viendo que los acontecimientos, que la confianza de los argentinos y la normalización de los mercados está llevando por primera vez en mucho tiempo a ver una vuelta del empleo. Finalmente, esta dinámica de la actividad económica, esta posibilidad de tener en el primer año de un programa de estabilización no solo una baja inflación, sino un inicio de recuperación, ha sido posible por un manejo cambiario, ese manejo de riesgos sobre las restricciones cambiarias. Nosotros, lo que ustedes ven es que había un cepo formal, que era el que ustedes conocían, pero a la par había un cepo informal, que nadie sabía que había que arreglar. Las importaciones en diciembre se pagaban al 20%. El Banco Central no entregaba el 100% de los dólares. Eso no estaba escrito que era así, pero era así. Entonces, si bien nosotros nos enfocamos y queremos ir eliminando las normativas que restringen formalmente el cepo, no lo podíamos hacer si antes no eliminábamos las restricciones más oscuras y que no se veían en la normativa y que esencialmente hacían que el mercado de cambios no entregue los dólares a quienes tenían los pesos para participar de él. Entonces, se ha logrado la normalización de la cuenta comercial y en gran medida la cuenta corriente. Las empresas han pagado en el contado con liquidación, hoy se están pagando el 100% de las importaciones. Ténganlo en cuenta, porque nuevamente no había una restricción de que no se le daban dólares al 100%, simplemente no se le daba al sector privado esos dólares. Finalmente, para terminar, y gracias por la paciencia, Roberto, sé que tenés mucho que contar, y te robo un minuto más. Nosotros, cada vez que hablamos con inversores domésticos y externos, siempre surge la pregunta, ¿cambiaron los políticos? ¿Hay un plan de estabilización? ¿Cambiaron los equipos técnicos? ¿Cambió la sociedad? Bueno, en el último mes, como les mencionaba en la primera diapositiva, el índice de confianza en el gobierno que mide la Universidad de Itela subió 12%, es decir, en el periodo en el cual se generó ruido político en torno al déficit cero, al presupuesto, al gasto, que hubo una sensación de incertidumbre y preocupación en la población que llevó a una caída de ese índice, se ha recuperado plenamente. Posterior a los vetos del presidente y el ordenamiento, nuevamente, la confianza en el gobierno ha subido. ¿Por qué? Porque la sociedad quiere apoyar el déficit cero, porque sabe que los déficits del pasado generaron inflación y estancamiento, no generaron expansión económica ni bienestar. Generaron más impuesto inflacionario y más deuda. Entonces, este dato es un dato importantísimo. Javier Milei, ajustado por ciclo económico, su administración, medido por la Universidad de Itela, tiene los niveles más altos de aprobación y de confianza de lo que hemos visto en la historia, comparables con el inicio de Néstor Kirchner, el inicio de Mauricio Macri. En el primer caso teníamos un ciclo donde recuperábamos luego de un gran crisis, donde había un boom de commodities, donde la economía recuperaba, y en el segundo había una gran euforia por los cambios que se esperaban, que después no sucedieron en los hechos. Así que en un contexto totalmente distinto, mucho más desafiante, de una recesión, de un principio de hiperinflación y un vaciamiento del Banco Central, el presidente esté en estos niveles, le da muchísima solidez a las perspectivas del programa económico. Muchas gracias.